cuando una visión proviene de Dios, tú no la puedes controlar. La visión te controla a ti. Es algo que tú ni siquiera estuviste pensando. Es algo que viene a ti de un momento a otro y tú eres atraído por esa visión y tú no puedes controlar esa visión. ¿Por qué? Porque es una visión de Dios y Dios te revela. Y Dios no es que te ande mostrando toda una película, no. Dios te muestra cosas precisas y concisas. Es muy certero Dios cuando muestra algo, muy preciso cuando muestra algo. Generalmente las visiones de Dios no provocan temor, producen paz. Nunca producen miedo las visiones de Dios. Mientras más estamos expuestos a la presencia, más se nos revela la gloria, la gracia de Dios. Se nos revela el poder de Dios. Por ejemplo, mire, voy a contarle algo breve. Me dijeron, ¿puedes orar? Empecé a elevar una oración. Empecé a orar para que Dios tenga misericordia, lo guardara y tenga compasión de él, porque era varón y estaba muy delicado de salud. Y saben que yo cierro mis ojos, orando, cierro mis ojos y de pronto veo una visión, una imagen. Y lo veo a ese familiar, que era un varón, era un hombre, y veo que chorrea sangre en toda su cara, pero bien oscura su sangre. Cuando yo lo vi me quedé impactado, me sorprendí. Y yo dije, esto representa muerte. Y así fue. ¿Qué creen? Pasó ese mismo día, al otro día, pasó un día, 2 días creo, y me entero que había muerto. Que ya no se podía hacer más. Eso pasa cuando nosotros tenemos una vida de oración, un estilo de oración con la presencia de Dios. Cuando nosotros más anhelamos la presencia de Dios, Dios se encarga de darnos dones. Dios nos da dones en la oración. Dios nos da dones cuando nosotros anhelamos, deseamos su presencia y lo buscamos de todo corazón. Sin necesidad de que le pidamos, Él nos lo regala, Él nos lo da. Porque Él conoce la intención del corazón. Él sabe a quién darle y a quién no darle. Usted se imagina que Dios le dé a una persona que es chismosa, le dé las visiones. Y si esa persona todavía no ha sido removida de esa persona la murmuración, el chisme, la crítica, ¿usted cree que Dios va a poner esos dones en esa persona que es chismosa, murmuradora, criticona? Dios no le va a revelar eso. No le va a revelar, no le va a mostrar el Señor. No le muestra. No le va a entregar tampoco eso porque sabe lo débil que es esa persona. Dios sabe en quién deposita dones, revelaciones, visiones, sueños de Dios. También la otra vez me pidieron orar por un familiar que también estaba bien delicada de salud. Era una mujer, una hermana de la iglesia. Pastor, oré por mi mamá que está muy delicada, pastor. Y llevaba buen tiempo así ya, llevaba 1 mes, 2 meses. Y yo no entendía. Dios había obrado en muchas áreas de su vida, pero volvió a recaer. Y fue tanto la angustia de sus hijas que me dijeron, ore pastor, por favor se lo pido. Yo empecé a orar y cuando yo oro, yo veo una calavera. Veo la cabeza de una calavera, hueso nada más. Cierro mis ojos y estoy orando y veo en una visión que yo no la controlé, que yo tampoco lo pensé, que ni lo imaginé tampoco, y veo esa visión. Entendí que venía muerte para esa persona y yo se lo dije antes de que sucedieran las cosas, se lo dije. Ya estando bien delicada de salud la hermana partió con el Señor, la hermana murió y se cumplió la visión. Un testimonio más para terminar. Hasta hace unos días, ayer, esto me sucedió ayer. Yo estaba así en el teléfono, acostado en mi cama, mirando algunas publicaciones y de pronto, cuando estoy viendo en el teléfono de la pantalla, así como ahora, pero de un momento a otro se me aparece una visión. En el momento, es sobrenatural, esto es sobrenatural. Los naturales no van a entender esto. Pero veo una visión que pasa encima de mí así. Es rápido, pero a la misma vez es lento. Y entendí que iba a ir a este lugar el día de hoy. Esa visión lo recibí ayer en el día. Y cuando yo vi esa visión, dije, yo voy a ir a ese lugar. ¿Y qué creen? Sucedió como lo vi. Porque dije en mi corazón,
y lo declaré con mi boca. Si esta visión proviene de Dios, Dios me va a llevar a ese lugar. ¿Y qué cree que pasó? Hoy día fui a ese lugar, porque esa visión provenía de Dios. Entonces, toda visión viene con una confirmación. Todo sueño viene con una confirmación. Dios te lo revela, Dios te lo confirma también. La Biblia revela algo muy poderoso. Y es que a Pedro se le revela quién verdaderamente era Jesús. Pedro había recibido una revelación por el Espíritu Santo. Créame que el hombre o la mujer de oración, el hombre o la mujer de ayuno, el hombre o la mujer que camina y vive en el Espíritu, se le revelan cosas que a otros no se les revelan. El hombre o la mujer que está en el secreto con Dios, se le revelan misterios. Y esto la Biblia me lo revela a mí. Yo por la palabra te puedo decir que Dios revela misterios, revela cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Para que usted pase a ser de un cristiano ordinario a un cristiano extraordinario, usted necesita tener más intimidad con la presencia del Espíritu Santo. Necesitas tener más comunión con la presencia de Dios para que entonces lo espiritual se te revele, se te manifieste. Nadie puede decir que tiene revelación sin primero tener una comunión. El que no tiene una vida de oración con la presencia del Espíritu de Dios, con la presencia de Dios, no puede decir que tiene revelación, que vive bajo revelación. Fíjese algo muy importante. En la Escritura, usted se va a dar cuenta en el libro de Mateo que los discípulos, lo primero que le piden al Señor no es sanar a los enfermos. Los discípulos no le piden a Jesús echar fuera demonios. Los discípulos ven un modelo, un estilo de vida en Jesús, algo fuera de lo humano, algo fuera de lo natural, algo fuera de lo ordinario. Y es que ven a un Jesús totalmente apartado, a un Jesús totalmente consagrado, a un Jesús totalmente entregado a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Podemos ver en la vida de Jesús consagración, entrega, obediencia. Podemos ver en Jesús una disposición completa para hacer la voluntad de Dios el Padre. Dice la Escritura que muchas veces Jesús dejaba la multitud para estar en la presencia de Dios el Padre. Quiere decir que los hombres o las mujeres de oración aman más la presencia que el estar delante de las multitudes. Ay, Dios mío. El hombre o la mujer que ha aprendido a hacer un estilo de vida en la oración, que ha aprendido a vivir en la presencia de Dios, es un hombre o es una mujer que no ama el ser visto por los demás. No ama el ser expuesto por los demás. No ama el reconocimiento ni la fama. Lo único que le interesa a ese hombre o a esa mujer es la presencia de Dios. Ay, Dios mío. A mí me da un poco de tristeza, un poco de pena ver a esta generación que viene, y es que ellos anhelan, desean ser usados por Dios. Y eso no está mal, que uno sea usado por Dios en sanar enfermos, echar fuera demonios, en predicar la palabra. No es malo. Eso es agradable ante los ojos de Dios. Pero por encima de lo que queremos hacer en Dios, o que queremos ver en nuestras vidas, ver el resultado de Dios como consecuencia de nuestra oración, por encima de todo eso, tenemos que anhelar la presencia. Tenemos que vivir en la presencia para que de esa manera la presencia sea expuesta en público. El que tiene la presencia de Dios mismo habla por sí sola en ese hombre o en esa mujer que vive en una vida de intimidad con Dios. La Escritura dice que los discípulos le dicen a Jesús:
Jesús, enséñanos a orar, porque no sabemos cómo orar. Habían visto a Jesús un modelo de oración. Jesús muchas veces se apartaba, dice, como tiro de piedra, rápidamente se desaparecía de entre la multitud. Muchas veces tenía que dejar la multitud. Ay, Dios mío. Hay predicadores, hay profetas, hay evangelistas y pastores que tienen que dejar la agenda para estar nuevamente en la presencia de Dios. Y muchos se han desconectado de la presencia de Dios. Muchos predicadores, pastores, profetas, evangelistas, adoradores se desconectan de la presencia de Dios para manifestarse al público y aman más el que lo vean el público que el estar en el secreto con Dios. Dejaron su vida de intimidad con Dios, por eso que ya no podemos ver un fluir constante del Espíritu Santo en esos hombres o en esas mujeres que un día anhelaban la presencia de Dios más que su propia vida. Ay, Dios mío. Jesús dejaba la agenda, dejaba las multitudes, dejaba a las personas por estar en la presencia del Padre. Y todos conocemos la vida de Jesús, cómo Jesús operaba en los dones del Espíritu Santo, en los frutos del Espíritu Santo. La Escritura dice que había visto a un verdadero israelita debajo de una higuera, todo como consecuencia a una vida y un estilo de oración. Es que ese es el modelo de la iglesia, ese debe ser el sentir de la iglesia, tener una vida de oración, una vida de rendición, una vida sujeta a la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que anhelar la iglesia. No tenemos que anhelar el ser vistos por la gente, el recibir like, el recibir me gustas, que si el video se hizo viral o no se hizo viral. Veo muchos hombres, a jóvenes, que están más interesados en que sus videos se hagan virales, en que la presencia de Dios sea expuesta. En vez de que la presencia de Dios sea expuesta a través de sus vidas, veo anhelando a muchos, deseando que su video se haga viral, que su transmisión se haga viral, que su publicación se haga viral, pero no anhelan la presencia de Dios, no anhelan, no quieren estar en la presencia de Dios, no saben lo que es pagar un precio de oración, no saben lo que es pagar un precio de vigilia, no saben lo que es pagar un precio de ayuno, no saben lo que es pagar un precio de búsqueda de la presencia de Dios en el monte. Esta generación solamente anhela ser vista y tenemos que cuidarnos del ego, porque no se trata de nosotros. No se trata del evangelista, no se trata del pastor, no se trata del profeta. Cada vez que veamos a un ministerio, ya sea profeta, ya sea evangelista, ya sea pastor, ya sea apóstol, ya sea adorador, cantor, salmista o como usted le quiera llamar, fluyendo en el don, fluyendo en la presencia de Dios, veamos a Dios a través de esos ministerios, que son de mucha edificación, de mucha bendición. Porque sin duda alguna la iglesia se perfecciona a través de los ministerios. Y yo me gozo, me regocijo en los pastores, en los evangelistas, en los profetas que Dios usa para la gloria y la honra de su nombre. Pero es necesario que tú y yo entendamos que eso no es todo en el Señor. Lo que Dios desea de ti y de mí es que tengamos un corazón dispuesto a estar con Él, a pasar tiempo con Él. Ay, Dios mío. Hay muchos ministerios que están fluyendo en el don ahora, pero no están fluyendo bajo la presencia de Dios. Y eso es lo más triste. Eso es lo que más pena da. Porque hay ministerios que dejaron la presencia de Dios, dejaron la oración y ahora fluyen en el don, pero no fluyen en la presencia de Dios porque la presencia de Dios lo dejaron a un lado por su agenda, por sus compromisos, por sus campañas, por sus visitas a las iglesias, por sus cruzadas evangelísticas, por que lo invitan de un lado a otro a predicar, a cantar, y se olvidaron de la presencia. Pero los discípulos le pedían a Jesús, enséñanos a orar, porque ellos veían el éxito. El ministerio de Cristo fue exitoso, el ministerio de Cristo fluyó, el ministerio de Cristo fue tan impactante que hasta el día de hoy la vida de Cristo, la vida de Jesús impacta en la vida de muchos hombres y de muchas mujeres alrededor del mundo. El nombre de Jesús no ha sido borrado. ¿Por qué? Porque hubo un nombre que cambió la historia a través de la oración. Ay, Dios mío, a través de la búsqueda de la presencia de Dios, de su Padre. Jesús, el Hijo de Dios, siendo hijo, tuvo que buscar a su Padre en oración.
tuvo que rendir esta carne, tuvo que someter este cuerpo de carne y de hueso, que muchas veces este cuerpo no va a querer orar, no va a querer ir a la iglesia, no va a querer leer la Biblia, esta carne no va a querer cantar ni alabar, esta carne solamente quiere cumplir sus deseos carnales, satisfacer sus deleites, sus placeres carnales, mas no los placeres del espíritu. Por eso que el que está más en la carne está más muerto que vivo. Ay, Dios mío. Pero el que está en el espíritu dice que vive bajo justicia, bajo paz, bajo gozo. Gozo de Dios. Y esto es impresionante porque los discípulos a Jesús no le pedían eso. Queremos ser vistos, Jesús. Queremos echar fuera demonios así como tú echas demonios. Queremos orar por los enfermos para que se sanen así como tú los sanas. Los discípulos le decían, enséñanos a orar. Porque ellos veían en su maestro, veían en Jesús un ministerio exitoso, un ministerio que avanzaba, que tenía desarrollo, que tenía crecimiento, que tocaba a los corazones, que impactaba a los corazones. Mucha gente en los tiempos de Jesús fue atraída por la presencia del Espíritu de Dios, por la presencia de Dios en Jesús. Cuando tú te relacionas mucho con la presencia de Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno, la presencia de Dios es expuesta. Ay, Dios mío. La presencia de Dios viene a ser uno solo contigo. ¿Sabes por qué? Porque estás en la presencia de Dios. Y ya no eres tú nada más. Ahora es la presencia de Dios contigo. Y donde quiera que tú te mueves, la presencia va contigo. Ay, Dios mío. La Biblia dice que en los tiempos de Moisés, el Señor nuestro Dios se manifestaba como una columna de fuego. Y se manifestaba como una columna de nube. Por la noche era fuego, pero por el día era una columna de nube que tapaba la luz del sol para que los hijos de Israel no sufrieran daño alguno. Y es sorprendente porque dice la Escritura que en el campamento de Israel, en el pueblo de Israel, en medio del desierto, el pueblo de Israel tenía el privilegio de tener aire acondicionado. Ay, Dios mío. Tenía aire acondicionado porque la luz del sol no le afectaba, porque a causa de la presencia de Dios, a causa de la columna de nube que estaba tapando los rayos de la luz del sol para que no los dañe, tenían refrigerio, descanso, el sol no los quemaba, no les hacía daño, ni siquiera sus ropas fueron envejecidas. ¿Por qué? Porque la presencia estaba con ellos. Y donde quiera que se movía la nube, ellos le seguían. Ay, Dios mío. Donde quiera que se movía la nube, ellos sabían que tenían que moverse porque era Dios que los estaba promoviendo, los estaba llevando a otro lugar. Si el creyente, el cristiano, no tiene, no ha aprendido hasta ahora a dirigirse por el Señor, por la presencia del Espíritu de Dios, es un creyente que va a tener una vida en fracaso. En todas las decisiones que tome en su vida personal, familiar o ministerial, va a tener fracaso porque no es la presencia que lo está guiando, sino lo está guiando su emoción, lo está guiando su carne. Pero qué diferente es cuando el Espíritu de Dios nos guía. Por eso es necesario tener comunión, por eso es necesario tener relación con Dios a través de la oración. Si tú quieres ver una vida exitosa, tú quieres tener un éxito no solamente en lo que emprendes, en lo natural, sino también en lo espiritual. Si tú quieres crecer espiritualmente, quieres tener un ministerio productivo, quieres tener más acercamiento con la presencia de Dios, tú necesitas relacionarte día tras día con la presencia. Buscar su presencia, anhelar su presencia, amar la presencia de Dios. Si tú quieres tener sueños, revelaciones, visiones de Dios, la vas a encontrar, pero no la vas a encontrar en Netflix, no lo vas a encontrar en YouTube, no la vas a encontrar en TikTok, mirando TikTok todo el día, no lo vas a encontrar en Facebook. Perdóneme si hiero un poco su sensibilidad, pero déjeme decirle que usted no va a tener éxito, usted no va a tener una vida exitosa en lo natural ni en lo espiritual, usted no va a crecer espiritualmente si todo el tiempo está dándole lugar a la carne, si está dándole lugar a sus deseos carnales, complaciendo su carne. Nadie puede decir que tiene un ministerio exitoso
Nadie puede decir que tiene relación con el Señor cuando no ha aprendido todavía a rendirse completamente a su voluntad. Es necesario que tú y yo entendamos algo, que la presencia de Dios muchas veces va a ser muy costosa y vamos a tener que pagar un precio muy grande. Vamos a tener que pagar un precio. Son muchas las veces que el Señor nos llama a que tengamos un encuentro con Él, a que nos convirtamos de todo corazón. Y el verdadero convertimiento, la verdadera entrega, se da en la oración y en el ayuno. De esa manera uno aprende a mantener una vida equilibrada en el mundo físico, en el mundo natural como en el mundo espiritual. Si tú quieres ser expuesto en el mundo espiritual y quieres conocer las cosas del Espíritu, tú necesitas tener más intimidad con la presencia de Dios. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3 dice eso, que Él enseña cosas grandes y ocultas que no conocemos. Si tú te relacionas con la presencia de Dios y lo buscas con todo tu corazón, ciertamente se te va a revelar, se te va a manifestar lo que estás pidiendo en oración, porque lo estás buscando de todo corazón. La Escritura dice también mismo ahí en Jeremías: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo sincero corazón. Entonces tenemos que ser sinceros delante del Señor. ¿Para qué queremos ser expuestos? ¿Para qué queremos echar fuera demonios? ¿Para qué queremos sanar a los enfermos? ¿Para qué queremos predicar con sabiduría? ¿Queremos hacer todo eso para lucirnos nosotros? ¿Para demostrarle a otros de que somos mejores? ¿De que Dios nos usa a nosotros nada más? ¿Para qué? ¿Con qué fin quieres que Dios te use? Porque muchos quieren ser usados, muchos quieren ser levantados con el poder del Espíritu Santo para avergonzar a otros. Muchos quieren ministerios, muchos quieren que Dios los use con grandes señales y grandes milagros. Pero ¿qué sucede con esas personas? ¿Pero qué sucede con ellos? Es porque ellos quieren lucirse, es porque ellos quieren figurar, es porque ellos quieren demostrar que ellos pueden, que ellos son mejores. Y Dios nunca va a escuchar un corazón que quiera sobresalir más que el mismo Señor. La Escritura dice que es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Nosotros tenemos que menguar, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios sea en nosotros, no tratando de nosotros lucirnos y tratar de mostrarle a otros que somos superiores, que somos mejores. No tratar de demostrarle a la gente que somos los preferidos o los favoritos de Dios, porque Dios no tiene preferidos, no tiene favoritos. Dios usa a quien quiere, cuando quiere y como Él quiere. Él lo usa para su gloria. Pero hoy en día eso es lo que vemos lastimosamente en muchas iglesias y en muchos ministerios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Señor que cada día nos revele su amor a través de su presencia y que nos apasionemos y nos enamoremos más de Él, porque Él quiere ciertamente que nosotros los conozcamos realmente, porque muchos no lo conocen. Muchos hablan de Él, pero no lo conocen. Muchos predican de Él, pero no tienen intimidad, no tienen comunión, no tienen relación. Muchos hablan de que tienen revelación. Muchos hablan de que tienen sueños y visiones de Dios, pero no son sueños ni las visiones de Dios. Dios en ningún momento les habló. Dios en ningún momento les reveló nada. Ellos hicieron que eso fuera como algo que provenía de Dios. Hicieron creer a la gente que eso era de Dios, pero sin embargo, cuando tú te vas a dar cuenta, la vida de ellos son personas que no pagan el precio, son personas que no oran, que no ayunan, que no vigilan, que no congregan, que no asisten a una iglesia, que no se sujetan a un pastor. Son muchos los factores y te das cuenta que el hermano, la hermana
anda mirando los videos de YouTube, de profecías, de revelaciones, de visiones que Dios le dio a hombres y a mujeres que se han consagrado al Señor, y después vienen y dicen: me soñé lo mismo que se soñó fulano, me soñé lo mismo, Dios me reveló lo mismo que le reveló a fulano. Y sin embargo, lo único que están tratando de hacer es imitar, copiar algo que se le ha revelado a otros, y a ellos no se les ha revelado. Por eso es necesario decir que si tenemos comunión con Dios, nuestra vida va a dar un reflejo por sí mismo, dará un reflejo de lo que somos en Dios, de lo que somos en el Señor. La Escritura dice que esto le pregunta Jesús a Pedro, y Pedro le dice: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que me está diciendo la palabra a mí? La palabra me está revelando a mí que Dios habla a través de revelaciones y a través de visiones también. Son muchas las personas que Dios les revela realmente acontecimientos, cosas futuras que están sucediendo y que van a pasar. Pero hay personas que solamente copian o imitan, o se quedaron pensando en lo que escucharon o vieron de una profecía, y luego dicen: soñé lo mismo. Nadie puede decir que tiene revelación si no ha pagado un precio por la presencia de Dios. Nadie puede decir que tiene revelación si no tiene comunión, no tiene relación con la presencia de Dios. Es necesario que entendamos eso. Es necesario que comprendamos eso. Más que la revelación, anhelemos la presencia de Dios. Más que los sueños, anhelemos la presencia de Dios. Más que las visiones de Dios, anhelemos la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios se va a encargar en revelarnos a nosotros su propósito. Dios nos usa, claro que sí, nos usa. Dios, mire, habla a través de visiones. Y se lo había revelado esto a Pedro. A Pedro se le revela la visión de quién era Jesucristo realmente. Porque hasta los discípulos estaban cayendo en ese lazo de interrogantes, de inseguridad, si era o no el Mesías, si era el rey de los judíos, si era el que había de venir a libertar al pueblo de Israel, si era realmente el escogido, el Mesías, el Salvador de la humanidad. Por eso que a Pedro se le revela, a uno de los 12 se le revela esto, y se le revela a Pedro con algún propósito. Cuando algo Dios te revela a través de sueños o a través de visiones, tú tienes que ser tan, ¿cómo te puedo decir? Tienes que tener una comunión tan fina con la presencia de Dios como para decir: esto Dios me reveló, esto Dios me mostró. Nadie puede decir que Dios le reveló, Dios le mostró esto, y puede hablarlo ligeramente sin primero ponerlo en oración, sin primero tomar en cuenta la Escritura con su revelación, tomar en cuenta la Escritura con su sueño o visión. Toda visión, toda revelación tiene que estar alineada a la palabra de Dios. Hay visiones que, claro, que no están realmente cercanas a la Escritura, por lo mismo que son misterios. Son misterios. El mismo apóstol Pablo fue sacado del cuerpo. Dios lo llevó al tercer cielo para mostrarle su gloria. Dice que escuchó cosas que nunca había oído, pero no las podía hablar. Ay, Dios mío. Es que hay sueños y hay visiones que no todo el tiempo vamos a estar hablándola abiertamente. Porque no todo va a creerlos, no todo el mundo va a creer que estos sueños y estas visiones provienen de Dios. Algunos van a estar blasfemando, algunos van a estar criticando, otros van a estar murmurando. No todos están dispuestos a recibir tu sueño, tu revelación o tus visiones. Y no a todos se lo puedes andar contando. Porque eso lo único que genera es para algunos puede acarrear juicio y puede acarrear maldición, porque terminan blasfemando y no saben de lo que hablan y empiezan a cuestionar y empiezan a hablar cosas. Por eso tienes que tener una vida tan íntima con la presencia de Dios para decir que este sueño o esta visión se te reveló
por el Espíritu de Dios. Pero imagínese usted a esas personas que están ahí viendo los videos, ¿verdad? Escuchando profecías y dicen, yo soñé lo mismo, Dios me mostró lo mismo que le mostró a ese hermano, a esa hermana. Escuché de un famoso profeta, no voy a mencionar nombre, que es de México. Y este profeta casi la mayoría de sus visiones hablaba lo mismo a otra hermana. Casi similar, casi en lo mismo de lo que se le revela a otra profeta. Y es porque a veces copian las revelaciones, copian los sueños, las visiones. Y no aceptan de que ya pasó su tiempo. En un momento claro que Dios le mostró, pero ya hay veces que ya Dios no te muestra. Y si Dios no te quiere mostrar, gloria a Dios. Si Dios te quiere revelar algo, gloria a Dios que te lo revele. Pero tenemos que entender que Dios tiene sus vasos, tiene sus instrumentos, y cada quien tiene su tiempo. Y si a uno Dios le revela más, que le siga revelando más. Si a otro no le revela, bueno, Dios sabe por qué no le revela, pero lo importante es que nosotros tengamos la comunión. Por eso tenemos que entender eso, que mientras más comunión anhelemos, deseemos, más la presencia de Dios será revelada en nuestras vidas, y Dios hará lo que Él ha determinado hacer. Si Él quiere revelar, va a revelar. Si Él quiere mostrar su gloria, va a mostrar su gloria. Si Él quiere manifestar su poder, lo va a manifestar a través de un sueño, a través de una visión. Si Él quiere usarte en profecía, lo va a hacer. Si Él quiere usarte en sueños, también lo va a hacer. Si Él te quiere usar de diferentes formas, Dios tiene sus formas y sus maneras de trabajar, de operar, de obrar. Pero no estemos anhelando ni deseando todo el tiempo de que queremos ver visiones o sueños de Dios. Las visiones vienen por sí solas, los sueños vienen por sí solos. No hay nadie que pueda decir, hoy voy a soñar algo de parte de Dios porque siento en mi corazón que Dios me va a dar un sueño, una visión. Nadie puede decir eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, si quiere, revela lo profundo del corazón de Dios, y si no quiere, no revela. Pero tenemos que entender que tenemos que cuidar nuestros sentimientos, tenemos que cuidar nuestro corazón. Ay, Dios mío, esto es muy profundo. A Pedro se le revela esto. Al apóstol Pedro se le revela esto. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Entonces lo que está diciendo allí, que Pedro era bendecido, era un dichoso, porque el Padre le había revelado. No le habló carne, no le habló ninguna persona quién era Jesús, sino que le reveló el cielo. El cielo es que revela, el cielo es que da visiones. El reino de los cielos es lo que a nosotros nos revela lo profundo del corazón de Dios. El reino de los cielos es lo que a nosotros nos revela. El reino de los cielos es lo que a nosotros nos revela. Los misterios ocultos. Por eso yo he venido a hablarte de parte del Señor en esta hora, a que tengas más comunión. Anhela más la comunión con Dios que la revelación. Anhela más la presencia de Dios que los sueños. Anhela más la presencia, el estar con Dios, el estar con Él en su presencia, que el estar anhelando y deseando ser expuesto en esta generación. Muchos son los que anhelan ser vistos, muchos son los que anhelan ser usados, que no está mal que desee ser usado por la misericordia, por la gracia de Dios, pero por encima de todo ello, anhela la presencia de Dios, porque la presencia de Dios, cuando se revela y se manifiesta en tu vida, su presencia se va a manifestar y se va a revelar en muchas personas y en muchas vidas, que además lo van a notar. Van a notar que tú tienes presencia, que tú cargas algo especial, que hay algo de Dios en ti. Ay, Dios mío. Esto es algo que muy pocas personas logran entenderlo. Por eso es necesario, por eso es importante que nosotros anhelemos estar con Él.